Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que en casa, resguardados en este confinamiento. Yo aquí otra vez tratándoles de ofrecer estas cápsulas con información que creo importante, que espero les sea de utilidad para tratar de vivir mejor nuestra cuarentena. El tema que hoy abordaré es por qué podríamos pensar esta situación histórica mundial que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19 que nos está llevando a todo el mundo a quedarnos en casa y que eventualmente va a tener efectos, eventualmente va a tener ciertas consecuencias y que pues vamos a ser parte tanto de ese momento histórico como vamos a vivir, por no decir sufrir, por no decir superar esas situaciones que después de pasada el confinamiento de la pandemia, pues todos vamos a vivir, ¿sí? Entonces, ¿por qué podríamos pensarlo como un duelo y por qué nos conviene pensarlo como un duelo? Bueno, pues ¿qué es el duelo? El duelo es el proceso de transformación personal, psíquica, espiritual, emocional, espiritual, que sufren y que digamos, vivimos los seres humanos después de una pérdida, ¿sí? Y puede haber pérdidas de todos los sabores, de todos los tamaños, en todos los rangos, desde pérdidas muy sencillas, muy cotidianas, como yo se los ponía en la cápsula pasada, el plan que teníamos para el día de hoy, día tal de la cuarentena, pues resulta que salió un 10, un 20%, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede, para alguien y para muchos, lo podemos vivir como una pérdida, ¿no? La caída de un estado ideal que eventualmente nos damos cuenta que no es, ¿sí? Entonces podemos tener estas pérdidas sencillitas, como que nos salen canas, como que nos salen arrugas, como que de pronto, no, el pantalón ya no me queda. Podríamos tener estas pérdidas cotidianas y rutinarias, lo digo yo, como pérdidas pues eventualmente mucho más graves, como pues la pérdida de un trabajo, como la pérdida de una situación cotidiana en la que pues uno estaba confiado, uno estaba pues asegurado, como lo estamos viviendo hoy en día, la escuela, el trabajo, que lo tenemos que hacer de una forma distinta, que nos tenemos que adaptar, que nos tenemos que ajustar, que tiene sus cosas negativas, que tiene sus cosas buenas. Entonces, bueno, pues esto también puede representar pérdidas y eventualmente tenemos, lo vamos a decir así, que en el tercer, por decirlo así, escalón, pues están las pérdidas más trascendentes, más existenciales, ¿no? La pérdida de un ser querido, la vivencia de un evento traumático, la pérdida, por ejemplo, un rompimiento de pareja, un divorcio, una separación, el cambio de residencia, todas estas situaciones que eventualmente implican mayores cambios que afectan a mayores áreas de nuestra dimensión personal y entonces por lo tanto vamos a esperar que tengan pues una mayor afectación, ¿sí? Di 3 ejemplos, por así decir, 3 escalones, pero podemos entender que entre cada uno de estos 3 escalones pues hay por multitud e infinidad de posibilidades, ¿sí? Entonces, lo único que quiero señalar con esto es que vivimos pérdidas todos los días, ¿sí? Vivimos pérdidas todos los días y que pues representan, lo decíamos ya en otra cápsula, contrariedades, cosas que no suceden como uno quiere, ni en el tiempo, ni en la forma, ni con los personajes, ni con el escenario que a veces uno quisiera que sucediese, ¿sí? Y que definitivamente implican una respuesta de nuestra parte a tal situación. Entonces, bueno, pues eso a grandes rasgos son las pérdidas y cada vez que tenemos estas pérdidas, y ahora sí me centro en el segundo y en el tercer escalón, las pérdidas más significativas, pues atravesamos, y dicen los expertos, atravesamos invariablemente estas 5 etapas que representan el duelo, ¿sí? Eh, Dicen los expertos, las presentamos invariablemente, tal vez en diferente intensidad, en diferente cualidad y de diferente modo y en diferentes tiempos, pero eventualmente las presentamos, ¿sí? Y dicen que no podemos pasar a la siguiente etapa hasta que la previa, la anterior, pues no está totalmente resuelta. ¿Cuáles son estas 5 etapas? Estas 5 etapas, la primera es la negación, segunda etapa es el enojo o el coraje, tercera etapa es la negociación, cuarta etapa es la depresión y quinta la aceptación, ¿sí? Son 5 etapas de este proceso de duelo que ya les decía, lo vivimos en 6 meses o hasta en un año, ¿sí? Dependiendo, ahora sí que de nuestra fuerza psíquica, decíamos en alguna otra cápsula, de la tolerancia al cambio,
depende también del modo en el que nuestra familia, el modo en el que fuimos educados, vivió estas pérdidas, pues vamos a estar mayor o menor capacitados para vivir estas pérdidas, y eso es la resiliencia, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos factores que determinan de cierto modo cómo vamos a vivir estas pérdidas. Pero bueno, rápidamente voy a explicar cada una de estas etapas y cómo las podríamos como aplicar a este momento de crisis de la pandemia, ¿sí? Entonces, la primera etapa, ¿no? La negación. Bueno, entonces yo recuerdo aquel puente del 16 de marzo en el que estábamos con las vecinas allá en el parque, y entonces, oye, me acaba de llegar un mensaje que van a suspender clases hasta Semana Santa. Ja, 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 que no es cierto, que es broma, ¿no? Ja, 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 ¿no? Entonces, ¿no? Las vecinas, no, ¿cómo? Sí, Semana Santa, no, ¿cómo? Todavía falta mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, ¿no? La negación. Y de pronto, domingo, escuchábamos en los noticieros que las clases se suspendían hasta Semana Santa, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la negación, ¿no? Vemos, ¿no? Vemos que en Italia, en Europa, en Alemania, en España, en China, en Nueva York, en Los Ángeles, en California, están sucediendo cosas, y por ahí, ¿no? Un sentimiento de esperanza, un sentimiento de negación. No, eso no va a pasar acá en nuestra ciudad. No, eso no va a pasar acá. No, bueno, esa es la negación, ¿sí? Que lo podemos estar viviendo muy concretamente en la cuarentena. Y bueno, pues que definitivamente nos está pasando, ¿no? Hay gente que esto, ¿no? Que nos costó trabajo identificar que sí estaba pasando, que necesitábamos ver estos videos de quédate en casa, porque por ahí pensábamos que era un complot contra nuestra economía nacional. No, sí, en todo el mundo se están quedando en casa y están viviendo la misma realidad que tú y yo. Entonces, bueno, pues ese es ese proceso de negación, que repito, pues es el primer momento de un proceso de duelo, ¿sí? Y también encontramos el otro lado, de otro extremo, que es aquellas personas que piensan que esto no existe, que la gente no se muere, que no hay enfermos, y que, repito, ¿no? Que es un plan trazado, y que eventualmente, pues, que uno puede salir a la calle y seguir con su vida normal, ¿no? Negación, eso es negación tal cual, literal, pensar que nuestra vida va a seguir normal, eso es negación, ¿sí? Segunda etapa, enojo. Entonces, pues esto puede llegar en cualquier momento, el enojo, ¿no? Cierto berrinche, lo estamos viviendo tal vez en casa, con la ansiedad, con el estrés, cumplir las tareas, tratarnos de ajustar, los hijos desesperados, uno mismo desesperado, ya lo hablábamos en otra cápsula, uno mismo con estos cambios de humor que no entendemos, que pensamos que nos estamos volviendo locos, que por ahí no entendemos qué nos está pasando, y que por ahí, pues esto, puede surgir un enojo, fastidio, rechazo, decir, oye, y no puedo, no es así como Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar, no puedo hacer esto, o sea, paren el mundo que quiero que mis hijos se hagan cargo a alguien más, que alguien más les enseñe las tablas y la multiplicación y la división, y que alguien más tenga la paciencia para estar con ellos para que hagan bien la letra y la tarea. ¿No? Rechazo, ¿no? Yo rechazo esta situación, ¿no? Enojo. Entonces, de pronto, dicen los expertos que en los estados de enojo, de un duelo, empezamos a proyectar, a sacar fuera de nosotros este enojo, esta situación de rechazo natural y de proyección, de que no queremos y nos resistimos a aceptar la situación, la nueva situación. Y empezamos a culpar a todo mundo, ¿no? A los doctores, empezamos a culpar a el gobierno, empezamos a culpar a China, empezamos a culpar a Estados Unidos, que quién provocó el virus, que quién, ¿no? Al murciélago. Eventualmente culpamos a Dios porque ¿no? Porque creemos que Él es el causante de esto, que está permitiendo eventualmente esta situación de confinamiento. Eventualmente nos enojamos con el esposo que no hace bien las cosas, con la pareja, lo culpamos de que no están funcionando las cosas como quisiéramos que funcionaran. ¿Por qué? Porque requiere todo una adaptación, y porque resulta que tanto él como tú pues están adaptando a una situación, repito, nueva, y que es importante verlo, visualizarlo. No es lo que tú ni él esperaban, ¿sí? Entonces, bueno,
repito, yo lo decía en algún momento, esto sucede en la pareja, cuanto más en una situación familiar, cuanto más en una situación social, ¿sí? Entonces, esta sería una segunda etapa de enojo, de rechazo. Hay gente que expresa rabia, hay gente que esto, ¿no? Que pueda manifestar su profundo coraje y que, por favor, ojo, ya se los decía en nuestra cápsula, se los repito, los niños y ¿no? el vecino no tienen la culpa. Ellos no son los responsables. Lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de esas emociones y repito, por eso me parece importante revisar y entender cómo podemos entender esta situación de la pandemia como un duelo, ¿sí? Entonces, etapa 1, negación, repito, etapa 2, enojo o rebeldía, ¿sí? Entonces, bueno, repito, hay muchos que se quieren rebelar. Tercera etapa, la negociación. Entonces dicen los expertos que es la etapa de las que empiezan a ser positivas porque se identifica que hay ya, ¿por qué se llama negociación? Porque la persona empieza como a hacer una especie de trueque entre el destino, entre Dios, entre la vida, entre los doctores, entre la sociedad, entre el vecino, ¿no? Para empezar a ver qué cosas buenas me queda o me trae esta situación nueva, que es diferente al estado original. Al estado original me refiero a que es como yo quisiera que fuese y me doy cuenta que eventualmente no es como yo quisiera que fuese. Y entonces empieza a haber una serie de trueque, de negociación. Lo positivo, lo muy positivo de esta etapa es que empezamos a ver las cosas positivas de esta nueva situación, ¿sí? A veces muy pocas, a veces así un atisbo de luz así al final del camino, no importa, agárrate de eso e identifícalo y agradece que empiezas a ver las cosas positivas, las cosas buenas, ¿sí? Y que eventualmente eso no significa que se vayan a llevar las malas, no, las malas están presentes y muy presentes, ¿sí? Pero ya empieza a haber, repito, esta negociación, porque no, o sea, si ya pudiésemos decir que esta tercera etapa del duelo ya es una aceptación total, pues entonces ya no hay nada que negociar. No, acá en esta etapa del duelo sí todavía hay que negociar. ¿Y por qué? Porque todavía falta la cuarta etapa, que es la más difícil, es la etapa de depresión, que es la etapa de tristeza, que es la etapa en la que por ahí podemos pensar que la vida dejó de tener sentido, que por ahí podemos pensar que no vale la pena luchar, que por ahí justo, ¿no? Ya puedo asumir, lo voy a decir así, lo negativo, ya puedo asumir el dolor y puede ser el dolor emocional. Estoy hablando precisamente del dolor psíquico que implica la transformación, el ajuste a un nuevo cambio en este nuevo estado de vida, ¿sí? Y repito, lo hago general porque creo que esta situación de duelo que estamos viviendo en la pandemia, perfectamente, ya lo decía antes, se puede aplicar a cualquier otra pérdida que podamos tener, ¿sí? Entonces, en esta cuarta etapa de depresión, sentimos un profundo dolor, a veces se confunde este dolor con vacío, a veces se experimenta un vacío, dependiendo repito, ¿no? de la personalidad, de la fuerza que tenemos para poder vivir los cambios, de la fuerza que tenemos para salir adelante y para soportar las diferencias, contrariedades, adversidades de la vida. Repito, esto es resiliencia, ¿sí? Pero en situaciones más normales sentimos dolor, sentimos una tristeza profunda, tenemos que atravesar, esto es el duelo, esta es la carnita del duelo, ¿sí? Las otras etapas, así lo pienso yo, no es que yo lo haya leído en ningún otro lado o que lo haya escuchado en algún otro momento, las otras etapas son, me parece, la preparación para esta etapa. Podría yo pensar, la etapa más importante es la cuarta etapa, la depresión, en la que me permito sentir, contactarme profundamente con lo que representa la pérdida, con lo que representa que aquellos estados originales, ideales que yo tenía, ya no están. Llámese la pérdida de un ser querido, llámese la pérdida de un trabajo, llámese la pérdida de un estado civil, de un estado sentimental que yo tengo y que yo quiero y que ya no es, ¿sí?
Entonces esta es la carnita, esta es la etapa más importante de la vivencia de un duelo, repito, en la que me permito contactar emocionalmente con la pérdida, con aquello que ya no está y en el que, justo, ¿no? Precisamente porque puedo vivirlo, porque me veo y me doy cuenta de que soy capaz de vivirlo, es cuando, por lo tanto, empiezo a preparar el terreno para la quinta etapa, que es la aceptación, ¿sí? Entonces, este es importantísimo. Me detengo en la cuarta etapa porque me parece que hoy en día nadie puede tener claridad de cómo vamos a acabar esta situación de la pandemia, ¿sí? Eh, no sé, no tengo idea cómo va a ser, pero lo que sí estoy cierta es que va a ser diferente, de que la situación global, mundial, económica, social, va a ser diferente a como tú y yo la conocemos hasta el día de hoy, ¿sí? Y es aquí donde yo quiero justo hacerte este llamado. Hay que estar preparados. Si no emocionalmente, porque eso no lo vamos a poder vivir hasta que estemos en junio o en el 2021 o en el 2022. O sea, sí hay que ir masticando de a poquitos, de a como puedas. Sí hay que ir masticando que las cosas van a cambiar de cómo las conocemos hoy, ¿sí? Y entonces es aquí donde yo te quiero justo hacer el llamado. Me detengo porque, repito, me parece que nadie hoy en día puede estar viviendo en su totalidad esta cuarta etapa, pérdidas. No tenemos idea de lo que eventualmente vamos a acabar perdiendo con la pandemia, ¿sí? No tenemos idea de lo que eventualmente, y lo repito y lentito para que lo vayamos entendiendo mejor, no tenemos idea de lo que eventualmente vamos a acabar perdiendo con la pandemia, ¿sí? Pero eso, y es ahí donde, repito, también yo te quiero hacer llamado de confianza, de esperanza, de seguridad, que no dudes ni un instante si es que, primero Dios, estamos vivos para ese entonces, vas a tener la fuerza para salir adelante y para llegar a la quinta etapa, que es la aceptación. Y esa quinta etapa de aceptación te va a permitir entonces poder también acoger, aceptar, hasta agradecer las cosas nuevas que esta nueva situación, producto de la pandemia del COVID-19, se dirá, se leerá en esos años, en esos momentos, ¿sí? Te trajo a tu vida y te trajo a tu existencia y, ¿no? Y ojalá, ¿no? Nos podamos regocijar de esas ganancias que tuvimos por esta pandemia, ¿sí? Entonces, no pierdas de vista esa quinta etapa que eventualmente llegará, que eventualmente estoy segura llegará, y que eventualmente vas a poder aceptar con serenidad, con tranquilidad, lo que la vida nos depare, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las 5 etapas del duelo. Que repito, ¿no? Esta es una breve cápsula que quiere darte un acercamiento a lo que podemos estar viviendo. Tú podrás identificar en qué momento te encuentras, si eso te ayuda, y si no, no te desgastes. Continúa tu vida tratando de ajustarte, tratando de adaptarte, tratando de sacar lo mejor de ti mismo. Pero lo que sí es cierto es que va a haber pérdidas. Y entonces hay que tener esa visión de que tras cada pérdida que tenemos en la vida, siempre, siempre, invariablemente hay un aprendizaje. Y acabo con esta idea, que ahora sí ya me extendí, no me quiero extender, discúlpame. Yo siempre digo en mis clases, talleres, conferencias, charlas, terapia, consultorio, lo que me toque, yo siempre digo y creo firmemente que la vida, Dios, como quieras, en la forma que quieras creer en Él, universo, poder supremo, primer motor, yo creo en Dios, divina providencia, es generoso, ¿sí? Y si nos está presentando esta crisis es porque definitivamente está pidiéndote de ti una respuesta generosa, confiada, amorosa, y que será para llevarte a un siguiente nivel, a una etapa de crecimiento, de plenitud y de evolución, ¿sí? Entonces, no pierdas de vista esto. ¿Por qué? Porque la vida es generosa, ¿sí? Y bueno, pues espero estas ideas te ayuden. No olvides darle like, no olvides suscribirte a mi canal, no olvides hacerme llegar tus comentarios,
Gracias por todos aquellos que me echan porras y que valoren y aprecian pues este tiempito pequeñito que yo les puedo ofrecer con mucho cariño y con la única intención de poder ayudarte y de poderte brindar información que te ayude a ti, a tu familia, a tus seres queridos, a tus conocidos, a poder sobrellevar esta pandemia. Gracias. No te pierdas la segunda parte.